Muchas gracias a Gastón por esa alerta del tiempo. Vanessa, retomamos el caso ahora de Roberto Carlos Fabián, un hombre hispano que tras ser víctima de un incendio se debate entre su estancia en este país o ser trasladado a Guerrero, México. Efectivamente, Juan Carlos, $4,000 al mes separan a un inmigrante de su familia y el sueño de obtener su visa U. Samuel Rivera ha seguido puntualmente este caso de Univisión a su lado y nos tiene los detalles. Adelante, Samuel. Gracias, Vanessa. Si la familia no logra recaudar o tener los $4,000, tendrá que ver partir a su hermano a México enviado por el hospital. Hoy los familiares de Roberto Carlos Fabián se contactaron con Noticias Univisión Colorado indicando que el hospital tenía todo listo para trasladarlo a México, a Guerrero. Pero el consulado mexicano logró que permanezca 24 horas más en el centro médico. Ya tenía la camilla ahí cerca ya para pasarlo, pero él dice que no se quiere ir y decía que no se quiere ir. La única opción son dos, que yo me lo lleve conmigo a vivir y prácticamente si yo me lo llevo conmigo a vivir a mi casa, yo necesito dejar de trabajar y necesito $4,000 para sostener el costo, que es lo que va a costar por mes. Por ahora, gracias al consulado mexicano, Roberto Carlos Fabián estará hasta mañana martes en el hospital de la Universidad de Colorado en Aurora, donde permanece desde octubre del 2013. Por su parte, el Consulado de México en Denver emitió un comunicado diciendo que es especialmente en casos como este que se tiene como meta que los derechos y la voluntad de una persona en situación delicada de salud sean considerados antes de tomar cualquier acción. Así como estas personas se acercaron a asesorarse con el Consulado General, se invita al público a acudir a nuestras instalaciones para recibir la información y atención que necesiten en estas y otras áreas. Para María Fabián, la posibilidad de tener a su hermano en casa no se ajusta a sus posibilidades. Y el hospital le va a cubrir todo el costo llevándolo y 6 meses pagarle el hospital nada más. Para contradecirlo, uno tendría que tener un orden legal parando esta decisión y eso sería con una demanda civil. Un juez puede poner un orden que en inglés se llama injunction, donde no permite que el hospital actúe como están pensando actuar. Pero también el temor de María Fabián es que si su hermano es enviado a México, él podría perder la posibilidad de obtener su visa U, que ya está en proceso de trámite ante inmigración. Uno puede buscar una injunction de emergencia, explicar las razones que es una emergencia y pedir una audiencia rápido. Entonces se puede hacer en cuestión de 24 horas. De hecho, el propósito de una injunction es tomar decisiones que necesiten o tienen cierta urgencia sin el proceso largo de una demanda civil. Cualquier persona que quiera donar y ayudar a la familia Fabián lo tiene que hacer a la cuenta que está viendo en pantalla, que es de María Fabián Castro, en el US Bank. Esta es la información que les tengo. Retornamos con ustedes, compañeros, a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte.